Hola, ¿cómo están? Deseando que tengan un buen día. Fíjense que quise rehacer este video. Hace unos días subí un video en donde estaba yo agotada porque efectivamente agotada y muy dolida en mi corazón. Saben lo que que hemos estado como familia y yo en lo personal, pues hemos estado transitando un año, venimos de un año muy duro. Y realmente pues la vida diaria es compleja y la reconstrucción ha sido difícil, pero efectivamente pues esa noche que estaba yo grabando, me nació mi intuición en mi corazón, dije voy a grabar aquí agotada esto y hablé precisamente de temas profundos, pero y recibí algunos mensajes muy profundos y muy de alma de unas mujeres hermosas, May, Flor, Eli. Sí escuché sus mensajes, sí los vi y los agradezco con el corazón igual que como ustedes me hablaron. Em, Les quería comentar que decidí rehacer este video por un motivo personal. Para empezar, quise mostrarme de nuevo en mi escenario, ¿no? Elegido aquí en mi sala, para grabar, porque ese día, si bien me mostré auténtica, mostré parte de mi dolor y de lo que estoy reconstruyendo en el interior, como les hablé, vengo de o sea, mi burnout severo, mi colapso neurovegetativo, que ya va a ser más de un año que apareció en mi vida, ¿no? Llegó de manera súbita. Quería mostrarles un poquito más esta cara. Venía yo años atrás atravesando duelos, atravesando situaciones, les decía yo, pues tal vez desde la muerte de mamá hace muchos años. Después vine yo pues como mujer tratando de transitar pues el desarrollo vital, ¿no? Pareja, buscar a lo mejor ser madre antes de mis 40. Y después fui buscando a la par, porque todo esto se transita como todos en paralelo, ¿no? Todas nuestras variables de la vida las vamos transitando en multidimensiones al mismo tiempo. Y yo iba transitando también pues el desarrollo profesional, la consulta, soy una persona muy empática, entonces difícilmente puedo separar una cosa de la otra, no puedo, en mi cerebro nunca he podido separar el sufrimiento ajeno de lo que es mi vida, entonces eso me colapsa muy fuerte. Entonces, efectivamente me hace comprometerme mucho con muchos casos y con la vida, con la gente, pero efectivamente, al ir integrando mi vida personal, mi vida profesional, mi familia extendida, mi familia nuclear, mi familia todo, mi vida, mi desarrollo como mujer, todo en la etapa, todo antes de, ¿no? Antes siempre el ser humano piensa, antes de que se me acabe la oportunidad, o porque urge, porque, ¿no? Entonces, en esta dinámica, en esta vida de la vida diaria, pues fue como llegué un día a ya no poder más, pero sin darme cuenta. Llegué a un colapso neurovegetativo severo, súbito. Yo vivía sola, estaba en mi departamento, ya venía con meses casi un año con alteraciones de mi propia salud, intestino permeable, pérdida de peso, alteraciones metabólicas, endócrinas, hipoglucemias funcionales, ya estaba yo muy mal y de repente ya me habían mandado de incapacidad y todo, ya pródromos de parálisis facial, el sistema nervioso todo alterado, disautonomías, arritmias, y de repente yo no le hice caso a mi cuerpo, le intentaba hacer caso, meditaba, trataba de hacer mi alimentación consciente, pero no me daba cuenta. Llegó un punto en el que me perdí, no supe en qué momento mi sistema nervioso, mi cuerpo ya no pudo sostenerme fisiológicamente. Y entonces en ese momento caí en mi departamento en un colapso neurovegetativo muy fuerte. Ajá. Y de ahí mi sistema, que toda la vida vivía en supervivencia, en supervivencia económica, yo les hablaba en el otro video de, de que en este plano, en este cambio planetario de la era digital, después de la pandemia, de la transición geopolítica, de la transición de las estructuras económicas, sociales, sanitarias,
hacia una era digital que nos tiene a todos en incertidumbre, porque ningún ser humano ahorita sabe efectivamente, más que a lo mejor los que son los líderes del mundo, que yo creo que ni ellos honestamente, sabemos hacia dónde va a tomar el rumbo del planeta cuando ya la era digital, la tecnología esté completamente instalada en generaciones tras generaciones, así como cuando un día la tele se normalizó y todo el mundo dice, ah, la tele, yo la veo cuando quiero y la cultura, bueno, la era digital tiene que entrar a una cultura que se debe de adaptar todavía, ¿no? Entonces eso puede pasar años o décadas, va a pasar décadas, porque entra a los sistemas de salud, entra a los sistemas de cualquier empresa, en todo, impacta. Entonces, mientras estamos todos atravesando esta pandemia espiritual, esta pandemia existencial, esta pandemia de la era digital, esta transformación, hay perfiles que caemos antes, los que hemos cargado desde toda la vida, los perfiles con alta sensibilidad sensorial, personas multiempáticas, personas que no podemos hacernos ciegos al dolor de los demás, al sufrimiento ajeno, que percibimos el mundo muy intenso, con muchas variables, nuestros sentidos perciben todo demasiado fuerte desde siempre porque hemos vivido así, nacido así. Hay perfiles, el segundo grupo serían los cuidadores, las personas que han dedicado su vida al servicio, ya sea el cuidador no pagado o el cuidador pagado, ¿no? El cuidador que asumió un rol en la vida, en la familia, o se le asignó un rol en el que es el cuidador, que del familiar, que del padre, que del hijo, de la persona con discapacidad, de todo. Y en la persona que cuida a alguien de manera empática, de manera que dedica su vida a otra persona, se desgasta, pero 1000 veces más. Entonces son personas que también están colapsando, de decir, "Oh, esto es insostenible", porque finalmente el planeta está sobreestimulado para todos, todo está en un cambio de identidades, de cultura, de todo, entonces es demasiado para los cerebros y los cuerpos. Otro perfil que está vulnerable ahorita son efectivamente esas personas que antes decían yo puedo con todo, y que la sociedad durante toda la vida, los que se creían superpoderosos o decían yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, y entonces en algún momento perfiles que han cargado con demasiadas cosas que no les correspondía, con responsabilidades económicas, responsabilidades sociales, responsabilidades de trámites, de familias, de todo, ya han cargado, y esto es mucho les pasa a los hombres, porque las mujeres cargamos como biología con ciertos temas invisibles como familiares, emocionales, psicológicos, pero los hombres cargan con económicos, dinero, dirección, ser salvadores de familias enteras, ser salvadores de estructuras enteras. Entonces efectivamente son seres humanos que a veces se les asigna un rol del superhumano, del que puede con todo, pero no se les abre un espacio que es vital para la supervivencia y para no colapsar en burnout, que es dónde puede esa persona que parece ante todo superpoderoso desahogarse emocionalmente, porque también tiene emociones y vivimos en una cultura que no se permiten las emociones, y esa es una de las causas por las cuales las personas colapsamos, porque no hay espacios de apertura para volver a ser humanos. Después de la pandemia se redujeron pero enormemente estos espacios en donde podías conectar con tu familia, con tus amigos y todo, de temas profundos, de duelos, de trauma, de lo que te duele, de lo que te acongoja, de lo que te sufres. Y entonces al cerrarse estos espacios tras pandemia, porque los cerebros de las personas en pandemia estuvimos en vigilancia, perdón, en supervivencia durante demasiado tiempo, y a los cerebros a muchos se les olvidó la conexión humana. Se habituaron, nos habituamos como seres humanos, como humanidad, a no necesitamos de nadie, entonces cada quien sobrevive solo, y entonces las personas que de verdad nunca pudimos adaptarnos a esa deshumanización, estamos colapsando porque efectivamente buscamos conectar, 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 y esa conexión a veces ya en este momento es difícil, porque familias ya tienen una cultura distinta, amigos, hay una desconexión, cada quien anda en su propio tránsito de duelo, de procesos y todo, y entonces personas que efectivamente dicen, no, pero tú siempre has podido con todo, esos hombres sobre todo son más hombres, o mujeres solas también, dicen, en realidad no, en realidad hay días que no puedo con nada, ni conmigo mismo, ¿no? A mí, por ejemplo, me pasó, todo el mundo me veía como, es que con todo puedes en mi familia, y yo, sí, pero cuando estoy sola en verdad colapso. O sea, de verdad hay veces que no hay espacios para que las personas que dicen que pueden con todo, podíamos con todo, se abran, ¿no? También muchos médicos que dicen, nos inculcan en la Facultad de Medicina y desde la carrera y las especialidades, a que podemos incluso con jornadas laborales infrahumanas, o sea, y eso no es real.
el ser humano, todos tenemos la misma biología y nunca podemos con todo, ¿no? Tenemos que tener espacios en donde podamos abrirnos emocionalmente y decir, estoy desgastado, estoy roto, estoy sufriendo, no puedo, necesito ayuda, ¿no? Entonces, bueno, eso. Y el otro sector de población son las personas con carencias de verdad, con vulnerabilidad que me parte el alma, porque efectivamente en muchos países del mundo está esta transición segmentando, pero también hay muchas poblaciones que están siendo ayudadas por personas que tienen poder adquisitivo y conciencia y que nacen que están en una situación más privilegiada. Entonces la UNICEF, la ONU, varias organizaciones van y ayudan a los sectores que están en guerra en otros países y a personas, a niños y todo. Pero ¿qué pasa con nuestras poblaciones que tenemos en países en donde somos países privilegiados porque no tenemos ese tipo de guerras o de carencia o de crisis o de violencias? Pero efectivamente entre nosotros mismos no vemos que tal vez el de juntos está igual. ¿No? Países como México, en donde las clases sociales están súper, súper, súper separadas, pero mezcladas, separadas a nivel de conciencia, es como si muchos vivieran ciegos del que está junto, duele porque efectivamente es como todos aquí tenemos una cultura, en otros países también, de que todos somos inclusivos, todo, pero somos en el profundo muy desinclusivos. Entonces, otro sector que siempre ha sido históricamente muy, muy afectado por estos cambios transicionales son las personas trabajadoras, la clase trabajadora, los obreros, las personas que ves haciendo el jardín, las personas que no tienen comida en sus casas, pero son las que nos enseñan que hay más unidad, más inclusión. Pero en esta época digital, a veces no nos damos cuenta que las personas que tenemos, que somos como una escalera económica y una escalera cultural y una escalera de conciencia entre todos los seres humanos, y estas personas también están colapsando porque al cambiar los sistemas de salud, ellos se quedan rezagados en lo que todo esto se actualiza en política, en leyes normativas y alcanza todo a ayudar, están colapsados. Y estos 4 grupos de personas, a lo mejor quedamos más como vulnerables ante esto, pero nada más se necesita ni siquiera tan complejo la intervención, se necesita que vayamos difundiendo conciencia, conciencia de hacer equipos, conciencia de hacer educación de prevención, conciencia de entender que aunque ahorita hay una transición en donde las familias se fragmentan, los valores se están cuestionando, la gente está perdiendo discernimiento, la sobreestimulación está haciendo dudas, la incertidumbre está generando pánico. Siempre la conciencia es que podemos hacer comunidades poquito a poquito y restablecer y rehumanizar lo que nos queda cerca. Difundir la ayuda de hermano a hermano, de persona a persona, la escucha empática, el agradecer diario si tienes a alguien que amas y tienes la oportunidad de tener a alguien cerca que puede ser alguien nutritivo para ti. El abrazo es oxitocina pura que recarga, o sea, estamos tan acostumbrados ya a no nos toquen y nos quedamos tan traumados en la pandemia de no contacto físico, que de verdad se nos ha olvidado que el abrazo genera una oxitocina y la oxitocina es la molécula del amor que nos revive. Entonces, si tienes a un perro, un gatito, un hijo, fomenta la cultura del abrazo, del amor, del contacto físico que de verdad, que biológicamente es nutritivo y muy, muy buen antidepresivo, ansiolítico, está demostrado por la ciencia. Entonces, la sonrisa, disfrutar de la sonrisa, si tienes la bendición de tener a una familia chica, grande, lo que sea, disfrútense como milagro, porque hay mucha gente que no tiene esa bendición. Y si no tienes a tu familia de sangre, tienes amigos, disfrútense sin anestesia en lo humano. Y sin tratar de hacerse fuertes, sean de repente, creen espacios en donde puedan sentirse vulnerables y débiles y sensibles, y eso fortalece las amistades. Y si no tienes capacidad de salir, y si tienes una discapacidad, y si estás de repente como yo en el otro video en parálisis dorsal, en donde de verdad yo aunque quería podía ir por agua, hay veces que uno no puede en el colapso, es decir, está uno agotado, tirado en su cama, el sistema nervioso ya no tiene energía, y es como de verdad lo único que necesito es dejar que mi cuerpo fluya. Entonces solo abrázate y agradécete que has hecho un gran esfuerzo por estar aquí. Y que si estás aquí tal vez no sea por algo grandilocuente, tal vez es porque has hecho algo bien en tu vida y porque necesitas reconocer que tienes amor en ti.
Y lo más importante para todo es el amor propio, el autocuidado, la autoestima, fortalecida a veces por ti, siempre por ti y primero por ti. Y ya después, claro que es vitamina que alguien te apoye, ¿no? Pero efectivamente a veces duele decirlo, pero a veces la soledad interna quiebra, pero también nos muestra la gran resiliencia y fortaleza que tenemos en nosotros mismos. Por eso rehice ese video, porque efectivamente quería hacerlo desde mi resiliencia, ¿no? Me mostré auténtica con mis duelos como humana, y esta vez quise aportar en base a los comentarios hermosos de personas. May, Flor, si vi sus comentarios, los llevo en el corazón. Si ven este video, les quería decir eso. Eli, gracias. Todo lo que hablo es inspirado no solo en mi caso, es inspirado en el caso de muchas personas que cuando era médico veía que amigos, personas que he querido no han logrado transitar hacia una prevención y han caído en enfermedades crónicas o agudas o incluso hasta en muertes que hubieran podido ser prevenibles. Siempre lo he pensado con educación antes. Mi propia mamá, yo cuando mamá falleció hace 9 años dije, si yo hubiera sabido, pocos años después dije, si yo hubiera sabido más sobre prevención de este tipo, tal vez mamá no hubiera pasado por esto. No se puede controlar el destino, la vida, las enfermedades, eso es cierto, porque no está en nuestras manos. Pero si eres médico escuchando esto, tenemos que entender que no somos salvadores del mundo, que cada persona y cada ser humano tiene un propio camino, tanto espiritual como mental, como físico, como humano, se tiene que respetar, pero que algo sí podemos contribuir es en nuestra propia prevención, que inspira la prevención para otros, ¿no? Y las enfermedades agudas, como infartos súbitos y todo, a veces es dolorosísimo ver, o por ejemplo las agudizaciones de enfermedades crónicas, ver personas que no fueron informadas a tiempo para poder tomar decisiones adecuadas sobre su propia vida, sobre sus propios hábitos, sobre su propio camino hacia donde iban a toparse con una pared, en donde podían todavía ser dueños de su cuerpo y decidir. Esa es mi intención, decirte que si tú estás en una situación difícil, de alguna manera ancles una conciencia en ti de autocuestionarte y decirte en qué momento me he abandonado, en qué momento puedo recuperarme en esta parte, en qué momento hay cosas que ya son causa perdida y no puedo recuperar, como yo, escenas de mi vida o direcciones hacia donde iba que a lo mejor ya me desgastarían el doble y tal vez no estaría aprovechando esta segunda oportunidad que Dios me dio de vivir, porque de verdad que casi me muero. Entonces yo simplemente quiero dejar esta reflexión. Es como no podemos controlar muchas cosas, pero sí podemos inspirar con nosotros mismos a prevenir tal vez nuestro propio camino, nuestros propios colapsos y sí, confiar con mucha fe a lo mejor, porque la fe es creer en algo ciego y tener certeza de que Dios o algo superior existe hacia lo positivo, de que esta época de transformación va a crear mejores comunidades, pero que hay que hacer alquimia. Hay que hacer un proceso personal, un proceso individual de transformación y de ahí ver el mundo más positivo, y entre más personas estemos más positivas y con más fe y con paciencia, porque esto es lento, con autocuidado y respeto a nuestro colapso, sabiendo que nos van a juzgar y sabiendo que en algún momento se va a ver mal, que no podamos movernos ni pararnos, pero nosotros sabemos lo que hemos caminado y lo difícil que es moverse con el sistema nervioso colapsado y el corazón roto. De alguna manera, con paciencia, con respiración, con coherencia, nosotros mismos, poco a poco el mundo se construye y sin esfuerzo extra vamos creando comunidades más humanas de nuevo. Quería agradecerles, devolverles de esta manera su confianza, sus comentarios, a los que me han escrito, compartirles un poquito más de luz y de inspiración de sigan, no se dejen, avancen, pero no se dejen a ustedes mismos. No es que no se dejen de los demás, porque hay mucha violencia en el mundo y de verdad que yo me enfrenté a mucha,
pero es como no se suelten a sí mismos y empieza el cerebro a reorganizarse y a entender que también hay mucha bondad en el mundo, pero que poquito a poquito, la bondad se ve poquito a poquito, de nuevo, ¿va? Entonces, no suelten esa esperanza, porque la esperanza efectivamente tiene un efecto biológico en ustedes y poco a poco se reconstruye la vida. Desde donde estén ahorita, gracias, bendiciones y deseo que el contenido les esté ayudando mucho y difundamos conciencia humana para un planeta mejor para nosotros mañana. Gracias.